De nueva cuenta su programa Consejero Empresarial, su servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial. Primeramente voy a presentar de nueva cuenta nuestro invitado, que pues es de casa. De verdad que disfruto cada vez las charlas previas de la entrevista, le aprendo un montón. ¿Cómo estás, Maestro Adrián? Rafa Raya Lois, me gusta bromear, es de casa, un gran ser humano y como profesionista excelso. Nomás antes de comenzar, Rafa, pues los tengo que invitar, tengo que hacer la pauta comercial. Claro. El día 5 y 6 de marzo tenemos Fiscalística, vamos a tener grandes expositores como siempre, y es en conmemoración del 5º aniversario de la revista Consejero Empresarial. Síganos en las redes, en la publicidad, Twitter tenemos promoción y ahí lo pueden encontrar. Pues bien, Rafa, vamos a hablar de este tema que es muy interesante, que es las tesis que pasaron el 24 de enero. Digo las tesis porque hace poco subí un programa de la tesis de los trabajadores como terceros interesados en juicios de nulidad, cómo ya determina la segunda sala cómo llevar este procedimiento, y pues queda pendiente desde el lunes que lo platicábamos, y llegó el día de hablar del tema que se está haciendo mucho ruido y es el tema de las pensiones. Esa reducción del tope aparente, vamos a decirlo como están los medios amarillistas, de que se redujo de 25 veces el salario mínimo ahora a 10. Pues bueno, vamos a empezar a analizar con un antecedente, Rafa, esa parte humana que me platicabas de los movimientos sociales, y después pasamos a lo que sucedió en los principales diarios en estas semanas. Ok. Bueno, como lo platicábamos, una constante que de los últimos 15 años a la fecha se ha suscitado en distintas partes del mundo es el tema del dinero de los trabajadores ya en retiro, ¿no? Jubilados, pensionados. Recordemos, por ejemplo, ¿no? Los hechos recientemente ocurridos en Chile, pues gran parte de su origen tuvo en la situación de la naturaleza de las pensiones de los trabajadores, cuando el Estado decide darle cierto rumbo a ese dinero que como trabajadores ahorraron, ¿no? Argentina los últimos 15 años también tuvo ese detalle, donde el Estado ejerce un control sobre el dinero de los trabajadores en el retiro y se suscitan estas crisis sociales. Y el más reciente caso, pues también de Francia, ¿no? Con Macron, que también toman ciertas decisiones sobre el dinero de los ahorradores, y sobreviene este tipo de movimientos sociales que son muy fuertes. El tema de las pensiones a nivel mundial está tomando matices muy interesantes. Primero que nada porque ¿Interesantes hacia bien o mal? Porque yo va a tener que ser hacia bien. A mí me gusta pensar en positivo, y la razón es muy sencilla. Punto número 1, la expectativa de vida ha subido. Es decir, tenemos a Kirk Douglas, 103 años. 103 años, imagínate nada más. Y el señor, a más de sus 75, 80 años, seguía trabajando, ¿no? Entonces, y así como ellos, ¿cuánto cantante de música rock no encontramos que tiene más de 75 años y siguen en gira, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿por qué pienso que es para bien? A ver, nos estamos encontrando en una generación donde hay adultos mayores que, si bien conforme a las leyes de cada país en los que viven, encuentran ese momento para entrar en el retiro, también lo es que desafortunadamente los sistemas financieros que regían a estas pensiones jamás previeron esto. Es decir, sí trabajaban cálculos actuariales y demás, pero jamás previeron esto. El avance tecnológico. El avance de la ciencia y la tecnología, donde dices, oye, el señor va a vivir más de lo que era la expectativa de vida, ¿no? Y si bien viene un cambio radical en 1997 con la nueva ley del Seguro Social, y encontramos que cambian los sistemas de pensión a cuenta única y demás, no menos cierto deja de ser que la visión que se tuvo de esa ley de 97, es decir, no fue hace mucho, cambió.
No me acuerdo, yo la leí. Acaba de salir de la carrera de contaduría. Tú y yo estábamos en prepa y en universidad y recuerdo que por todos lados veíamos anuncios de Afore y qué es la Afore y veíamos a nuestros papás corriendo de un lado al otro a ver qué Afore les convenía, ¿te acuerdas? Sí, cuando era el pleito de jaloneos duros entre todas las... Era común en un Chivas América que en el medio tiempo el anuncio era de una Afore. Ya no era ni una marca de cerveza, era de una Afore. Así era el auge de eso. Era el auge. Y desafortunadamente la realidad, yo creo, física y financiera nos alcanzó, pero esto fue a nivel global. Ahora, Rafa, me comentabas, pues ahorita con todo este tema de por sí con el cafecito de algodón, con lo del avión presidencial y otros temas polémicos. Uh-huh. Pues le tocó desgraciadamente también vivir este tema y ahora pues una rayita más que le quieren adjudicar y creo que el antecedente hay que ver que viene desde atrás, sí. Una estrategia no mal planteada, simplemente sorprendió a muchos, lo estoy diciendo con los análisis actuariales, pues la tecnología nos viene rebasando y está haciendo ese tipo de avance en la longevidad de las personas. Así es. Ahora, me decías de los periódicos, hicieron mucho ruido, uh-huh. En concreto sin decir ¿cuáles son los dos encabezados que más te llamaron la atención? Uh-huh. Sin decir periódico. Mira, era la constante en las secciones financieras de los principales diarios del país, más o menos ya de 2 meses a la fecha, encontrábamos probable crisis en materia de pensiones. Hubo un pronunciamiento, inclusive hace 2 semanas, un poco más, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, donde se tenía que tomar cartas en el asunto en el tema de pensiones. Entonces, cuando lees en la primera plana de un diario de distribución nacional que 1 de cada 4 personas que están por jubilarse bajo el régimen de cuentas individuales, así es, o sea, 1 de cada 4 va a alcanzar a jubilarse. El tema no es menor, de una manera, bueno, y digna vamos a entrecomillarla, porque el salario que percibe un jubilado actual versus el salario o el monto que va a percibir mensualmente un jubilado conforme a la ley de 97 va a ser completamente dispar, ¿no? Con este tema y todo esto que se vino sobre el pronunciamiento de la contradicción de la Suprema Corte y lo que toda esta semana se suscitó, era constante escuchar en noticieros, ya sea de radio o de televisión, que hay jubilados que ganan 96,000 pesos al mes, ¿no? Donde tienen además cubierto el tema salud, en fin, todo este tipo de situaciones. Entonces, ¿cuál es el tema? Pues que sí, que con esta situación que se vivió sobre el régimen de transición entre la ley del 73 contra la ley del 97, es que pues el proceso financiero que se dio al proyecto de las pensiones no creo que haya sido el adecuado. Suman muchos factores, reitero, expectativa de vida, la salud, en fin, muchos elementos y tiene que cambiar para bien, porque si no vienen procesos que apapachen, por así decirlo, a todos aquellos que son nuestros trabajadores mexicanos en retiro, pues la situación social sí se torna complicada. Sí, va a ser tenso para todas las familias, porque vamos a tener adultos que con lo que ganan o reciben por su pensión, pues va a ser un mínimo de subsistencia, por llamarlo de alguna manera, digo, económicamente es lo correcto, que pues tendremos que apoyarlos. Sí, y pues hay familias que pueden y hay muchas que no. Entonces sí, mira, esa presión social es... Inclusive basta y sobra que tú abordes un automóvil de estos de plataforma, ajá, digamos entre horarios entre 5 de la mañana y 7 de la noche, y muchos de los choferes que van a apoyarte con ese servicio son jubilados y te dan 2 razones por las cuales están trabajando en esto. A, o no les alcanza, o B, se sienten todavía demasiado productivos como para estar en su casa viendo tele. Eso es muy importante, hablaríamos de una cápsula así humana en ese tema, me gustaría, porque tú tienes una visión que me agrada mucho, Rafa.
Pero yo hice mi estudio, no porque anduviera de antro en antro, no. pero pues aprovechaba, pues tenía que esperar que llegara la hora, pues ni iba a un antro y pues ya, pues ahí saqué mi estadística, ¿no? Pero bueno, Rafa, esto es una broma. Vamos a ver el pronunciamiento a favor y en contra de los tribunales colegiados que chocaron. ¿Cuál fue y cuál fue? A ver, prácticamente la contradicción del pasado, publicada el pasado 24 de enero, nos señala que es la contradicción de tesis 327-2019, sustentadas por el Tribunal Colegiado de Materia Penal y del Trabajo del Octavo Circuito y los tribunales colegiados segundo y tercer circuito aquí en Jalisco y 16º del primer circuito, ambos en materia de trabajo, allá en Ciudad de México, ¿no? El tema a dilucidar aquí era, bueno, ¿qué criterio prevalecía? Y, bueno, el que prevalece, el que nos señala en su rubro, la Suprema Corte, en la segunda sala, nos dice: régimen transitorio del sistema de pensiones entre las leyes del Seguro Social derogada de 1973 y la vigente. El límite superior que se debe aplicar al salario promedio de las 250 semanas de cotización que sirve de base para cuantificar las pensiones de los asegurados del régimen transitorio que optaron por el esquema pensionado de la derogada Ley 73. Antecedentes. Como todos sabemos, la ley de 1973 del Seguro Social nos preveía concretamente en su artículo 33 dos límites que deberíamos de tener, ¿no? Doy lectura, si quieres, al artículo 33 de la ley derogada. Dice: los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a 25 veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva, salvo lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 35. En resumen, esta primera parte, solamente aquellas mujeres, no podemos decir asegurados en general, aquí es muy específico el género, aseguradas que entran en periodo de puerperio, que es el pre y post embarazo, tenían un tope, un límite máximo de 25 salarios. Así es lo que estamos más o menos, así es. Más o menos, o sea, así es. Es que el topado era 25 salarios mínimos, ¿ok? Pero nos dice este segundo párrafo, dice: tratándose de seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el límite superior será el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Es decir, cuando analiza este artículo 33, la Corte nos dice: el anterior numeral prevé dos topes salariales claramente diferenciados, lo que determinó así el legislador. Establece, en primer párrafo, el tope de los 25 salarios mínimos para los ramos de retiro, enfermedad general y maternidad. ¿Y qué entendemos por retiro? Concretamente, hay que tomar en cuenta que el retiro no nada más nos aplica para cuando tú dices: ya aquí le paramos de trabajar, puede jalar también para ¿capacidades? Exactamente. O sea, eso es lo que quería, o sea, los orígenes. Así es. Es muy claro, una cuestión desafortunada que por una incapacidad tengas que retirar anticipadamente, y está previsto enfermedad general, que es otro ramo, y maternidad. Estamos hablando de tres ramas. Si ubicamos, es una misma línea que se está llevando aquí, que advierte a temas eminentemente de salud. Completamente de acuerdo. Y dice: en el segundo párrafo indica como límite superior el salario base de cotización para invalidez, ojo aquí, invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, equivale a 10 veces el salario mínimo general vigente para el entonces Distrito Federal. Entonces hay que aquí, yo creo que, bueno, continúa. Entonces, cuando nosotros entramos en este famoso periodo de vejez o cesantía en edad avanzada, el criterio que rige al 33 es de los famosos topes, el tope de los 10 salarios mínimos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se establece este proceso de transición, conforme a los distintos artículos transitorios que tenía la ley, con la nueva ley del 97, era común que efectivamente el Seguro Social te topara, ¿no?, el salario mínimo a los famosos 25 salarios, ¿ok? Y entonces
al advertir este tipo de situaciones y con criterios previos que emanaban de distintos colegiados, pues había delegaciones o subdelegaciones que te decían, esa 10, oye, pero esa 25, esa 10, ya había que irse a pelear. Para reclamar el 25. Exactamente. ¿Qué ocurrió en realidad? ¿Podemos considerar que hubo temas en materia de derechos adquiridos? Sí. ¿Podemos considerar que fueron, vamos a llamarlo así, consecuentes actos consentidos generados por la autoridad? También. Y bueno, se volvió esa situación común de escuchar, es que es 25 salarios mínimos el tope. Yo creo que tanto juicio, tanto acatamiento a sentencia, pues prevaleció un criterio de como dices, una costumbre a 25 salarios mínimos. Así tal cual. Es que yo lo quiero considerar no eso. Exactamente. Fue una costumbre administrativa. Y pues lamentablemente, pues, ¿qué pasa con el Consejo Técnico? Ya el cabecita de algodón, pues salió rápido, ya que se exacerbaron las voces, pues sale a decir, no, es que no aplica, pues espérame, la Corte dice una cosa, tú eres el presidente y dices otra, son dos poderes de la Unión, y dices, bueno, ¿qué va a prevalecer? Y aquí pues viene el Consejo Técnico. ¿Por qué? Porque acordémonos que este criterio rige pues para aquellos que eran partes en los conflictos que se sustentaron ante el Poder Judicial Federal. Sí, cierto. Que a final de cuentas quien puede aplicar o no aplicar la interpretación de la norma es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, ¿qué pasó? Entre el viernes 24 de enero, ¿sí? Y digamos lo que fue el viernes 31 de enero, así es. Chismes y noticias y encabezados iban y venían y no había pronunciamientos oficiales. Sin ir más lejos, todavía el fin de semana que comprendió inclusive el famoso puente de ahora del 3 de febrero del Super Bowl, no es cierto, de nuestro era constante ver en redes sociales el hervidero de información, golpe a las pensiones, El martes 4 de febrero, en la conferencia mañanera, se toca el tema y dice el director del Seguro Social, ¿sabes qué? Vamos a respetar el tope de los 25 salarios mínimos, ¿ok? El miércoles 5 de febrero, en un noticiero matutino, señala que ese mismo miércoles iba a reunir el Consejo Técnico para emitir un acuerdo al respecto. Y concretamente el de ayer, 6 de febrero, sale este acuerdo donde pues, nos dicen, ¿sabes qué? Sí vamos a respetar el tope de los 25 salarios mínimos. ¿Qué peso tiene amerita para ti? Ya me lo acabas de anticipar nomás para que quede así más que claro, mejor para mí. Pero, insisto, pues es un criterio de legalidad, de aplicación de ley, el que hace la segunda sala de la Suprema Corte con este criterio. Y el que tiene que ejecutar, pues es el Ejecutivo. Y en específico, pues este órgano descentralizado, como es el IMSS, y el Consejo Técnico, ¿qué tanto pesa? O sea, realmente hay que confiar en que va a suceder. A ver, es que tiene que ser una situación y una decisión institucional. ¿Por qué? Porque tienes que seguir promoviendo el ahorro y pago de cuotas, porque además como institución de seguridad social estás atravesando una crisis de prestación de servicios de salud grave, y donde como institución de seguridad social, si tú no le brindas a tus derechohabientes y a tus asegurados un camino, una luz sobre dónde y en qué cuantía van a percibir ese haber de su vejez, de retiro, pues imagínate en qué situación de inseguridad le ponías a todos los derechohabientes y a todos los contribuyentes de la seguridad social. Hay otro punto bien interesante en esta línea de los famosos 10 salarios mínimos, y es que cuando en el 2007 viene la reforma, la ley del ISSSTE, en régimen de transición de trabajadores al servicio del Estado, el tope ahí sí quedó de 10 salarios mínimos, ojo, o sea,
Yo cuando empecé a entender esto dije, es que en esencia muchos sí manejan el tope de 10 salarios mínimos y no está mal. Y el criterio, cuando viene ese periodo de transición y esa reforma a la ley del ISSSTE, los trabajadores al servicio del Estado traen ese tema, que su tope máximo es de 10 salarios mínimos. Entonces, ahí también hay que tener cuidado. Ahí también hay que tener cuidado. Y ahora también el tema de pensiones está enfrentando otro nuevo reto. ¿Por qué? Porque hay pensionados que perciben su pago mensual con base al salario mínimo general vigente, y hay otros que hay subdelegaciones o entidades que se las están pagando conforme a las unidades de medida y actualización, que mientras una vale casi 90 pesos, pues el otro está ya en más de 100 pesos, ¿no? Entonces, son diferencias grandes. Completamente. Y son diferencias que aplican tanto en sus pagos mensuales como en sus, por ejemplo, sus aguinaldos, ¿no? Hay que tomar, yo de verdad creo que se tiene que tomar muchas cartas en el asunto, porque así como están los pensionados del ISSSTE, están los pensionados del Seguro Social, están los pensionados de los institutos de seguridad social de los estados de la República, de las Fuerzas Armadas, hay institutos, bueno, hay pensionados de, por ejemplo, de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, en fin, son distintos sistemas de pensiones que creo yo debiera de generarse ya un consenso fuerte entre ellos, y que debiera de hacerse ahora sí que como que un Instituto Nacional de Pensiones, donde trate de buscarse esa homologación en muchos elementos y establecer líneas claras, ¿no? Desafortunadamente también vivimos en los temas de las afores, y que si son comisiones más altas, que si las comisiones más bajas, que luego la gente no entiende los estados de cuenta cuando les llega de su afore, ¿no? Que dicen, oye, ¿por qué me llegó en negativo? Me están quitando lana, en fin, ¿no? Yo creo que este tema del dinero y de las aportaciones en materia de pensión va a ser una constante en este sexenio, y realmente no porque de origen sea una política de Estado, sino porque es la herencia de 3 sexenios, es decir, 18 años, donde vivíamos muchos claroscuros y muy poca certeza respecto hacia dónde íbamos. Porque no llegaban tanta cantidad de personas a estar en este estado de solicitud de su pensión o trámite de pensión, a lo que está incrementando, y como dices, cada paso en este sexenio, hablando de meses tras mes, se van a sumar, y va a ser un tema que va a estar dando mucho. Uno, y dos, aparte, ¿sabes qué? Oye, resulta que pues este señor de 65 años recién jubilado, intelectualmente y físicamente sigue siendo muy capaz para trabajar. Y ¿sabes qué he percibido, por ejemplo? Que hay un gran núcleo de jubilados, de mayores de 65 años, que hoy por hoy están emprendiendo. O sea, no es nada más el chavo millennial que es el emprendedor, sino que hoy por hoy ya también está este núcleo de población de adultos mayores entre 65 y 75, 80 años, que además sí traen un bagaje y experiencia laboral fuerte, que además sí ahorraron, que además tienen el ingreso de la pensión, tienen un ingreso fijo, y entonces tienen el tiempo libre para emprender. A mí de verdad, yo por ejemplo, un tema que apoyaría mucho esto, es que yo no he visto un instituto, por ejemplo, de fomento empresarial, FOJAL, una cosa de estas, en las distintas entidades federativas, que diga, ¿sabes qué? Quiero lanzar un programa de apoyo a emprendedores jubilados. No lo hay. Y son gente que es económicamente activa, muy capaz, y con lo más importante en esta vida, la experiencia. Esa no se mide. Entonces, yo creo que el secreto para salvar la situación de las pensiones en este país está en los mismos adultos mayores que de verdad quieran seguir trabajando, y que de verdad lo desean, porque tú los escuchas, que yo no quiero estar en mi casa encerrado. O sea, no quieren estar. Muchos de ellos ya tuvieron a sus hijos ya estudian, trabajan, su única responsabilidad son ellos mismos. Y entonces ahí encontramos un núcleo económico bien interesante, y creo que no lo hemos volteado a ver. Pues
sí se generarían más impuestos y más fuentes de trabajo. Pues por lo menos más generación de riqueza, realmente. Y pues el tema es este, ¿no? Así se pronunció la Corte. Fue una semana de mucha información, mucha información, donde creo que ayer concluyó el tema, ¿no? El acuerdo del Consejo Técnico, donde nos dijeron tope de 25 salarios mínimos, de ahí no nos movemos. Ojo, eso nos dijeron ayer. Puede venir, no sabemos, una situación grave de crisis y que de repente venga otro acuerdo del Consejo Técnico que nos diga, ¿sabes qué? Pues ahora son 20 o 15 o... Sí, porque ya queda a la aplicación del Ejecutivo de esta sí, norma. va a tenerse que trabajar en muchas políticas financieras principalmente, donde le demos mucho impulso al trabajo del adulto en retiro. Ok. Pues bueno, Rafa, pues vamos a ver porque llevamos 25 minutos. A todo dar. Me preocupa el cierre de esto. ¿Algún comentario más, Rafa? Pues estar muy vivos con lo que venga en procesos legislativos en materia de pensiones. Va a haber procesos legislativos interesantes. Muy bien, Rafa. Pues muchas gracias por estar nuevamente Adrián. Con nosotros, el maestro Rafa Raya Luis, pues experto en seguridad social, en derecho marcario, que nos hace falta grabar sobre ese tema. Tiene artículos muy interesantes en la revista. Y bueno, pues con esto nos despedimos por esta ocasión. Les agradecemos su tiempo. Ya sabe, síganos en nuestras redes sociales. Si no, vamos por ustedes. Chao.